lo menos. Ahí hay un sonido, no sé si Sebastián, ¿eso quiere decir que Sebastián está grabando? Ya estamos grabando. Ah, perfecto. Ya, entonces ahora sí. Bueno, y para retomar un poco la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué es una participación ciudadana? Y eso es lo que les estaba comentando. En términos generales, y retomando lo que se dijo en la clase anterior, es la intervención de la ciudadanía individual o colectivamente en asuntos públicos. Esto quiere decir cómo la población y tú como ciudadano tienes participación en las cosas, en los proyectos, en las decisiones que se tomen en la ciudad, en el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Entonces, dentro del transporte público, esto puede generar un fuerte sentido del compromiso, de arraigo, que ese proyecto es tuyo. Un incremento también en la satisfacción de que tú incorporaste o aportaste decisiones en la toma de decisiones y en la implementación de ese proyecto, por ende también tú tienes más confianza. No es, por ejemplo, incorporar el proyecto, bueno, yo siempre tomo el proyecto de Vespucio, pero por ejemplo, si a ustedes estuvieran al tanto de lo que se iba a implementar y cómo se iba a implementar, tal vez ustedes tuvieran algunas observaciones o necesidades que si se hubieran incorporado, ustedes le darían más confianza a este proyecto. Entonces, esto crea también expectativas realistas a los resultados. Por ejemplo, el proyecto que se iba a hacer, entre comillas, no sabemos aún, de todo lo que tiene que ver con la parte, esta avenida de la Alameda, el proyecto Alameda, ¿cierto? Si bien fue un concurso y después se dio a conocer si fue un grupo de arquitectos y urbanistas el que lo desarrolló, pero bueno, y ahora la parte de la participación ciudadana, gusta o no gusta, entonces esto también, y todo como a nivel de proyecto, cómo se lo pinta, bueno, al final es realista con los resultados finales, está acoplado a las necesidades de las personas que viven ahí, etcétera. Bueno, y esta es una de las preguntas que les hice, claro, si alguno de ustedes estaba en un proceso consultivo y cuál había sido su experiencia. Me dijeron que por ahora no, pero está bien, ya sea de un lado o del otro, entendiendo los lados, ustedes como consultores, como urbanistas, como diseñadores, ¿cierto? Ustedes proponen estos proyectos a la ciudadanía para que los ciudadanos puedan verlos, atenderlos y obviamente hacerles sus sugerencias, o ustedes como ciudadanos entendiendo y conociendo los proyectos que se van a insertar en sus ciudades para que ustedes, tanto como individuos, ciudadanos y también como ya futuros profesionales, ustedes también puedan aportar para que estos proyectos sean buenos y contextualizados. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de los procesos y cualidades para una buena participación ciudadana en transporte público? Y esto es algo importante porque hay 4 componentes, que es el contexto global. Y el contexto global es que simplemente dice que un proyecto puntual que se haga a través de participación ciudadana no tiene que verse solamente como un proyecto puntual de tu barrio, comuna o ciudad, sino que ese proyecto tiene que verse como una totalidad, entendiendo que estos proyectos ya similares o que cumplen ciertas funciones ya están también en todo el planeta, ya se están desarrollando, y lo interesante no es verlo como un proyecto local, sino ojalá como un proyecto que cómo afecta a nivel de barrio, de comuna y de ciudad, ¿cierto? Y cómo esto en contexto global puede generar externalidades positivas o negativas, entendiendo que este tipo de proyectos ya se están desarrollando en todo el mundo. También la participación y deliberación. No es fácil, no es igual que un proyecto sea sumamente informativo a nivel de participación ciudadana, sino que también la gente esté empoderada, tenga voz y también voto en la toma de decisiones. La ampliación de los actores implicados, no es lo mismo hacer un proyecto solamente con vecinos del barrio, a hacerlo con los vecinos, con otras personas que están alrededor de ese barrio, ¿cierto? Con los actores, por ejemplo, si es de transporte, con los taxistas, con los choferes de bus y con otros actores relacionados. Entre más actores haya, también los resultados pueden ser satisfactorios. Y aquí la super palabra de siempre, ¿cierto? Innovación.
y esto no necesariamente tiene que ver solamente con nuevas tecnologías, sino también cómo con herramientas que ya están, cómo involucramos más a las personas, cómo llegamos a más gente y cómo, por ejemplo, en medio de la pandemia podemos generar procesos de participación ciudadana. Algo que siempre tiene que estar es la representatividad. Ojalá que todos los actores y grupos del barrio, del sector estén. También independencia en la toma de decisiones, que no solamente vaya hacia un lado, ¿cierto? Por ejemplo, del lado de que desarrolla el proyecto y que se tenga que hacer el proyecto así, tal como está, sin necesidad del peso que tomen los votos de las personas, sino que obviamente sea 50-50, que también haya una rápida involucración, tanto a nivel informativo como de resultados finales. La influencia de las personas en la decisión y la implementación del proyecto, la transparencia también en todo el proceso, accesibilidad a los recursos, las definiciones de tareas, tanto desde las primeras hasta las últimas, la toma de decisiones estructuradas y la rentabilidad, que tiene también que ver mucho con la clase pasada, en el sentido de que cómo gana el ciudadano, cómo gana el proyecto propiamente tal, y que obviamente sea sostenible en el tiempo. Y estos son tres clases de participación ciudadana, que está el modo informativo, el modo consultivo y el modo participativo decisorio. El modo informativo es solamente informar a un proyecto de la ciudadanía. Por ejemplo, se informa de la línea 8 del metro, y esta es. Eso es un modo informativo en donde el proyecto se informa de tal cual como está y no tiene ninguna incidencia o flexibilidad de la toma de decisiones de las personas. Un modo consultivo puede ser conocer opiniones, ¿cierto?, de la ciudadanía, consultar a la ciudadanía, pero se toma como a nivel de archivo estas decisiones y pueden o no incorporarse a una modificación de proyecto. Y el modo participativo decisorio es en donde se muestran las alternativas del proyecto A, B o C, se llama a votación, las personas están incorporadas con el gobierno local, con grupos, y se toma la decisión de cuál sería la mejor, y en base a ese feedback se genera un mejor proyecto y contextualizado a las necesidades de las personas. Aquí quería ponerles, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ir orientado solamente a personas adultas, sino también los procesos participativos también pueden ir a niños y a otro tipo de personas. Por ejemplo, aquí se mostraba la problemática de tomar un tranvía en verano en España. Entonces se graficaba de forma para que el niño entienda las problemáticas a nivel de transporte de su ciudad. Entonces, ustedes, les hago una pregunta muy pequeña. ¿Ustedes en qué nivel creen que está la participación ciudadana en Chile? ¿A nivel participativo, decisorio, consultivo o informativo? Me imagino que han visto algunos proyectos en sus estudios, también en los noticieros, ¿cierto? ¿En qué nivel ustedes creen o cuál es el que más funciona o están implementando acá en Chile? ¿El participativo, consultivo o informativo? Yo creo que está en el consultivo, porque yo creo que se intenta hacer, o sea, como que hacen el intento de preguntarle a la gente para que participe y todo, pero no sé si esas soluciones se toman en cuenta, no sé qué tan, o sea, nunca me he metido mucho en este tema, pero no sé qué, como en la realidad si pasan o no. ¿Tu percepción es que simplemente es un check para Como para implementar el decir que lo proyecto? hicieron, claro. Ya, O sea, sí. depende, yo creo que también depende el tipo de participación. Por ejemplo, poner un metro o simplemente arreglar una plaza. Es mucha la diferencia. Entonces yo creo que depende el tipo como de consulta que se hace, si se toman en cuenta las opiniones de las personas o no. Ya. ¿Alguien más? Bueno, si alguien escribe por el chat, ahí Sebastián me puede leer. Si no, la leemos al final. Pero Al menos por el chat estamos...
Perfecto. Y bueno, en teoría sí, en Chile se están usando el sistema consultivo en términos generales en porcentaje mayoritario y en algún minoritario el informativo, pero a nivel de participativo y decisorio es muy incipiente. Ojalá lleguemos a ese nivel en el corto plazo. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se han hecho participaciones ciudadanas a nivel de interacción e implementando, por ejemplo, otras tecnologías. Y además teniendo en cuenta ahora los procesos consultivos siguen en pandemia, proyectos han seguido desarrollándose. Entonces, cómo las personas tienen voz y voto en la toma de decisiones de proyectos que se implementan en la ciudad sin poderse juntar, ¿cierto? Y hay ciudades que han empezado desde ya muchos años atrás, Europa nos lleva bastantes pasos adelante, por ejemplo, han implementado el sistema GIS, que es de georreferenciación, de mapeo, ¿cierto? Para personas, por ejemplo, puedan en un mapa interactivo implementar o votar o generar un diagnóstico desde la percepción del ciudadano qué está pasando en su ciudad. También hay plataformas que es como Mural, ¿cierto? Que sirve como para design thinking y ciertas otras cosas de innovación. Se está usando también para la toma de decisiones de proyectos en donde la población se conecta a este panel de Mural y empiezan a generar soluciones, problemáticas en torno a un proyecto. Entonces, no necesariamente esto tiene que ser físico, sino también las nuevas tecnologías están empezando a ayudar a generar más participación, voz y voto en la toma de decisiones de los proyectos. Y algo súper importante, y aquí voy con, bueno, no vi el nombre de la persona que habló anteriormente, pero sí decirle que no necesariamente la escala del proyecto necesariamente sea vinculante o no, si es representativa o informativa en cuanto a proyectos de participación ciudadana, sino esto puede ser a cualquier escala, ¿cierto? Y aquí vamos a ver unos proyectos interesantes. Por ejemplo, esto fue un proceso de fijación de horarios de una línea de bus en Europa, ¿cierto? En Suiza, en donde el proceso de participación no solamente era para fijar los horarios de las líneas de bus, y se hacía una junta de todos los habitantes, ¿cierto? Para identificar cuáles eran los mejores horarios para la llegada de los buses a los paraderos. Que esto puede llegar, por ejemplo, a sonar un poco ilógico en el sentido ingenieril de decir es demanda y oferta, ¿cierto? Oferta y demanda, y con eso yo fijo cantidad de buses, tiempos y listo, salió los horarios. Pero cuando empezaron a vincular personas, ciudadanos, a la participación a este proyecto, empezaron a identificar que no necesariamente la correlación del proyecto identificado en primera instancia tenía que ver con las necesidades de los habitantes. Y esto hizo no solamente que se empezaran a flexibilizar los proyectos, sino que después para futuras estaciones o líneas se hacía a nivel participativo. Y eso fue algo fundamental para el proceso de Suiza en el desarrollo de sus horarios en las líneas de bus. Y eso es un poco en contra del paradigma de los proyectos de transporte que se hacen normalmente. Algo también interesante, esto es en Hammarby, que se generaron jurados ciudadanos para el transporte público, que es vincular a la población para que también ellos identifiquen cuáles son las zonas donde los buses deberían parar, a nivel tanto de paraderos, pero también a nivel ambiental y también a nivel de iniciativas ambientales y de movilidad. Por ejemplo, de aquí salió proyectos en donde los sistemas de transporte tenían que ser vinculantes con el transporte de movilidad alternativa de la ciudad, también corredores para edades mayores a los 60 años en vías en bicicleta,
y eso empezó a generar que el proyecto se empiece a enriquecer, pero también a empezar a modificarse en su implementación. Algo súper interesante también es este de estructuras permanentes de consulta en Alemania, y son grupos de cada barrio, como las juntas de vecinos, que podríamos decir acá en Chile, pero propiamente ligadas al transporte. Entonces, cada consejo en cierta comuna es un grupo de ciudadanos que está en pro de la movilidad de su comuna, que se vincula con los actores del gobierno local y empiezan a generar iniciativas en base a las necesidades de su comuna o de su barrio. Esto es algo, y obviamente tiene un voto fundamental en la toma de decisiones de proyectos de movilidad en la ciudad. Aquí están los links para que ustedes puedan visitar. Y esto es un grupo armado que funciona mes a mes, sacan actas, sacan proyectos, iniciativas de carpooling, de bicicletas, de movilidad alternativa, y ellas la presentan a los gobiernos locales, ¿cierto? Y les hacen un seguimiento y además ellos mismos los gestionan, generan el diagnóstico, generan la propuesta y además gestionan el proyecto cuando se implementa. Entonces, esta es una forma de participación ciudadana no solamente antes de un proyecto y durante el proyecto, sino también después, y además propositivo en base a las necesidades de los ciudadanos. Y este es un proyecto también en Alemania en donde se llega a discutir hasta las paradas y las líneas de metro. De bus y tranvía, perdón, en donde se les dice a los ciudadanos, bueno, este es nuestro esquema A, este es nuestro esquema C, nuestro esquema B, estas son las paradas, y ustedes les parece bien, les parece mal, y a nivel de trabajo consultivo y de trabajo con la población, se pueden hasta redefinir un poco las líneas, también las paradas. Entonces, la participación ciudadana no tiene que ver solamente con una escala pequeña y cómo esta participación influye en proyectos pequeños, sino también en proyectos macro de regiones metropolitanas. Y un proyecto local, un ejemplo local chileno en cómo la participación ciudadana no solamente se aboga a proyectos de transporte, sino como también las nuevas plataformas y tecnologías pueden ayudar a identificar y recolectar datos de necesidades y de participaciones ciudadanas. Es, por ejemplo, esta aplicación SEOsafe, no sé si ustedes la han usado, la usan. Es una aplicación en donde ustedes pueden notificar ciertas actividades en su ciudad. Entonces, esta plataforma que sirvió en un momento como zonas para georreferenciar e identificar zonas de robo, de choques, de paradero dañado, etcétera, empezó a convertirse en una base de información y de data para toma de decisiones a nivel urbano también. Entonces, la participación ciudadana no tiene que ser algo como fome, aburrido, que tengas que ir para tomar una decisión de un proyecto que tal vez ni siquiera te interese, sino también plataformas que a través de la tecnología tú puedas ir recolectando necesidades para toma de decisiones que se traducen después en proyectos urbanos. Entonces, viendo estos proyectos que ustedes vieron, les tinca, les gusta, les parecen que sí es innovador, si no es innovador, y les gustaría aplicarla una en su comuna. Ahí Sebastián también puede hablar si quiere. Sí, yo creo que, por ejemplo, todo este tipo de cosas acerca los proyectos a la gente, yo creo. Y eso yo creo que es súper valioso. Un poco lo que conversábamos antes de partir esta clase con ustedes, que yo creo que es buscar la manera de hacer soluciones para la gente que está usando ese elemento de transporte, ese dispositivo, y qué mejor que preguntarle a ellos, hacerlos partícipes, etcétera. Así que yo creo que me parece genial. Y si se fijan, son cosas que parecieran ser pequeñitas también, o sea, como una app, una forma diferente de hacer participación ciudadana. No es la clásica encuesta o algo así. Sí, me parece genial.
Sí, Sí, si alguien más se anima a comentar, feliz también. sí, y si se dan cuenta, los procesos consultivos o de participación ciudadana, en teoría deberíamos estar todos en la toma de decisiones de los proyectos relevantes, y por eso y ustedes como estudiantes, ingenieros, ¿cierto? Y que van a estar en los proyectos del futuro, sería bueno que empiecen también a tomar cierto voz y voto en los proyectos de transporte, no solamente de sus comunas, sino de proyectos macro que pueden influenciar a todo el territorio. Entonces, y también ser críticos justamente en esas participaciones, así como decía, por ejemplo, solamente son consultivos. Bueno, que hagámoslos más participativos y vinculantes, ¿cierto? Entonces, un poco de la clase de hoy era justamente para ver que hay herramientas para que la participación ciudadana sea más activa y que también que todo lo que se recopila de esas participaciones, que son las necesidades e ideas que pueden mejorar los proyectos y volverlos a nivel más contextualizado, ¿cierto? También esas ideas se vinculen al proyecto, porque eso es al final lo que enriquece y hace que estos proyectos de verdad sean sostenibles, no necesariamente a nivel monetario, sino también a nivel de calidad de vida de las personas. Y que ustedes también, cuando ya les toque hacer proyectos, cuando ya les toque estar también a nivel de participación ciudadana, también vean reflejado este tipo de cosas y vincular realmente al ciudadano. Y yo también quería agregar que esto también genera en los proyectos y en las empresas que ustedes después trabajen o instituciones públicas, también generan otras cosas en ustedes como personas. Pueden generar, por ejemplo, cualidades de liderazgo, por ejemplo. O sea, muchas veces pasa que ustedes pueden estar proponiendo ideas que son revolucionarias o consensuando ideas y formando las partes de una visión, de un proyecto o de un plan. Y muchas veces creemos que de repente el generar mucha discusión o mucha consulta puede atrasar los proyectos. Esa es como una típica creencia, ¿cierto? Y muchas veces puede ser así de alguna forma en ciertas situaciones donde necesito ejecutar rápido, ¿cierto? O sea, pero hay veces que necesito conversar, necesito participar al equipo de trabajo, a la gente que a la gente donde voy a implementar mi solución, ¿cierto? Entonces yo acá también los invito a que vean esto también como una forma también de que ustedes puedan ir creciendo personalmente, formando nuevos liderazgos, viendo qué pasa en los grupos de trabajo y no solamente imponiendo ciertas formas de trabajar, ¿cierto? O incluso formas de ver un proyecto. Y eso también habla un poco de que la participación ciudadana tiene diferentes aristas y se puede aplicar a diferentes situaciones. Así que eso también quería como agregar a los comentarios que también se ha dicho en esta clase. Y finalmente yo creo que también, bueno, agradecerle a cada uno de ustedes y por participar. Yo creo que ahí se ha dado cierta discusión, especialmente al principio, antes de partir la clase, y creo que fue súper enriquecedor ahí lo que Ignacia nos compartía. Y yo creo que esa es la instancia también, lo invito a cada uno de ustedes también a que participen, que vean esta instancia de la ayudantía también para hacer preguntas, para ver las dificultades que ustedes quieren, que es otra forma también de hacer participación ciudadana, ¿cierto? O sea, si nosotros vamos como equipo docente a entregarles el conocimiento a ustedes y creemos que esa es la única forma de hacer clase, yo creo que está muy limitada esa mirada. Hoy día la parte de las capacidades, la inteligencia va por cómo analizamos un problema, cómo argumentamos una solución, ¿cierto? Cómo diferenciamos cuál escenario es más conflictivo, dónde están los conflictos, cómo evaluamos un proyecto. Entonces yo creo que hoy día la posibilidad de ir cambiando la mirada también de incluso cómo hacemos las clases, habla también de un poco recoger las experiencias de ustedes y ver un poco en qué se están enfrentando ustedes con este curso y qué cosas le están haciendo eco y qué no. Así que valoro mucho lo que Ignacia nos comentó al principio de la clase y ojalá hubieran más instancias como esa donde ustedes tengan la confianza de ir planteando ciertas inquietudes
y nosotros recogerla y ver un poco a partir de eso cómo vamos reflexionando. Y probablemente no hay solo una solución, sino que hay una serie de herramientas o soluciones dependiendo de cada caso. Y ahí los invito también a involucrarse un poco más. Y finalmente solo quiero decir que hay algunos ajustes. Yo sé que hoy día tienen que entregar una tarea, ¿cierto? La tarea número 2. Y pensando en el curso también acuérdense que hay un ajuste a la entrega 2. Algunos de ustedes me pidieron alguna extensión de plazo y quería solo recordar eso, por si acaso si hay alguna duda. O sea, en vez de entregar la entrega 2 el martes, se entrega el jueves, pero quienes también se planificaron ya para entregar el martes y quieren hacerlo así, van a tener un incentivo de algunas décimas más también. Así que eso por mi lado. No sé si Franco quisiera comentar algo más o alguno de ustedes quisiera también reflexionar sobre alguna cosa más que se comentó por acá. Así que feliz de escucharlos y escucharlas. ¿Sí? Por mi parte, simplemente eso, que ojalá ustedes que serán los profesionales, ¿cierto?, del mañana, a veces el proceso participativo suele ser un poco latero para algunas personas, para algunas oficinas, pero la idea es verlo como algo necesario para que los proyectos de verdad funcionen, porque de verdad la contextualización y las necesidades de la población hacen que estos proyectos sean útiles en donde están, ¿cierto? Y ojalá empezar a pasar del modo consultivo que se esté dando siempre en Chile, llegar ojalá que sea siempre a modo participativo o decisorio. Ustedes como futuros profesionales, yo creo que está obviamente en sus manos de que así sea. Perfecto. Muchas gracias, Franco. Muy, muy buena la clase y agradecemos, insisto, a cada uno de ustedes que se conectó para participar hoy día. Así que nos veremos la próxima semana. Les conversamos cualquier cosa por la plataforma Canvas. Así que eso sería por hoy. Muchas gracias. Que estén muy tengan un bien, cuídense. lindo día. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. A ustedes.